Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Soy Isaura y les vengo a presentar este video que trata sobre la Revolución Mexicana en el Estado de México. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue un conflicto armado que surgió como respuesta a la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernó México durante más de 30 años en un régimen autoritario conocido como el Porfiriato. Este periodo se caracterizó por el crecimiento económico, pero a costa de la desigualdad social, la explotación de los campesinos y la concentración de tierras en pocas manos. Las causas de la revolución fueron la desigualdad social y la económica. La mayoría de las tierras, como ya dije, se centraban en manos de hacendados, dejando a campesinos y pueblos indígenas sin acceso a recursos. Dictadura política. Porfirio Díaz limitó las libertades democráticas y manipuló las elecciones. También reprimió a sus opositores. Influencias externas. Las ideas de la libertad, igualdad y justicia provenientes de la Revolución Francesa y otros movimientos inspiraron a intelectuales y líderes mexicanos. Este conflicto se desarrolló en 1910 de la mano de Francisco I. Madero, un político y empresario que publicó el Plan de San Luis, que llamaba al pueblo a levantarse contra Díaz y prometía la devolución de las tierras. El conflicto comenzó oficialmente el 20 de noviembre de 1910 y en 1911 se dio la caída de Porfirio Díaz. Madero lideró levantamientos exitosos con apoyo de figuras como Emiliano Zapata en el sur y Francisco Villa en el norte. Díaz renunció y huyó a Francia. El gobierno de Madero, de 1911 a 1913, en este momento Madero asumió la presidencia, pero enfrentó críticas por no cumplir rápidamente sus promesas, especialmente en la reforma agraria. Fue derrocado y asesinado en 1913 por un golpe de Estado liderado por Victoriano Huerta. La resistencia contra Huerta de 1913 a 1914, en esta ocasión los líderes revolucionarios como Venustiano Carranza, Villa y Zapata formaron una coalición para luchar contra Huerta. Huerta fue derrocado en 1914, pero los revolucionarios comenzaron a enfrentarse entre sí. Esto llevó a la división entre los revolucionarios de 1914 a 1919. Zapata y Villa abogaban por una profunda reforma agraria, mientras Carranza defendía una oposición más moderada. Zapata fue asesinado en 1919 y Villa fue reducido a una figura menor. Consolidación de la Revolución en 1920. Álvaro Obregón, un general revolucionario, llegó al poder y promovió reformas laborales y agrarias. La promulgación de la Constitución de 1917 marcó un hito importante, con avances como derechos laborales. En estos se dividió la jornada de 8 horas con un salario mínimo. La reforma agraria, la redistribución de tierras y la separación de la Iglesia-Estado. Consolidación de la Revolución en 1920. Álvaro Obregón, un general revolucionario, llegó al poder y promovió reformas laborales y agrarias. La promulgación de la Constitución de 1917 marcó un hito importante, con avances como derechos laborales. En estos se dividió la jornada de 8 horas.
También hay curiosidades en este movimiento, pues Francisco Villa invadió Columbus, Nuevo México, en 1916, lo que provocó la intervención del ejército estadounidense en México. Emiliano Zapata es considerado un símbolo de lucha campesina y su lema "Tierra y Libertad" sigue vigente hoy en día. La Revolución Mexicana es uno de los primeros movimientos sociales del siglo XX y sirvió de inspiración para otras luchas en América Latina. También hay curiosidades en este movimiento, pues Francisco Villa invadió Columbus, Nuevo México, en 1916, lo que provocó la intervención del ejército estadounidense en México. Emiliano Zapata es considerado un símbolo de lucha campesina y su lema "Tierra y Libertad". También hubo movimientos regionales y su diversidad. El sur, liderado por Emiliano Zapata, se centró en la lucha agraria y los derechos indígenas. Su movimiento se basó en el Plan de Ayala, que exigía la devolución de las tierras apropiadas por hacendados. El norte, encabezado por Francisco Villa, su ejército tenía una estructura más militar y representaba a pequeños propietarios de ranchos y obreros. En el centro, dominado por los constitucionalistas de Carranza, que tenían un enfoque más político y urbano, buscando reformas sin desmantelar completamente el sistema del poder. También también había mujeres en la revolución, como en anteriores imágenes se les mostró. Las soldaderas, mujeres que acompañaban a los ejércitos revolucionarios como combatientes, enfermeras, cocineras o espías de algunas como Petra Herrera, lideraron tropas y participaron directamente en el combate. También hubo luchadoras sociales, intelectuales y periodistas como Emilia Galindo, quien defendió los derechos de las mujeres y promovió la educación laica. Con esto se llevó a la transformación social. La participación femenina durante la revolución fue el primer paso hacia la lucha por sus derechos, aunque estos avances no se consideraron inmediatamente. También hubieron extranjeros en este movimiento. La intervención extranjera fue durante el Porfiriato. Grandes empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, controlaban las minas, ferrocarriles y petróleo de la nación. La revolución afectó sus intereses y provocó tensiones diplomáticas. La invasión de Columbus por parte de Francisco Villa en 1916 resultó en la expedición punitiva liderada por el general John J. Pershing. Los años del petróleo, pues en este momento Carranza impulsó las leyes para limitar la explotación extranjera, sentando las bases para la nacionalización del petróleo en 1938. Pasamos a los aspectos económicos y sociales. En sus efectos económicos, la revolución afectó gravemente a la economía mexicana. En los años de la guerra devastaron la infraestructura y las exportaciones cayeron y la producción agrícola se desplomó. Sin embargo, se implementaron políticas redistributivas que transformaron el panorama agrario. También llegaron las transformaciones sociales. Los movimientos campesinos y obreros ganaron fuerza y formaron las bases de la creación de sindicatos como la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, en 1918. Se cuestionaron las estructuras tradicionales de poder, incluyendo el papel de la Iglesia y las élites terratenientes. Pasamos a los aspectos económicos y sociales. Y pasamos a los que fueron los personajes clave, quienes fueron Porfirio Díaz, dictador, cuya caída fue el inicio del conflicto; Francisco I. Madero, líder inicial del movimiento promotor de elecciones libres; Emiliano Zapata, defensor de los derechos de los campesinos, impulsor del Plan de Ayala; Francisco Villa, líder militar del norte, conocido por sus tácticas guerrilleras.
Venustiano Carranza, líder constitucionalista y promotor de la Constitución de 1917, y Álvaro Obregón, presidente que consolidó los ideales revolucionarios, como ya se explicó anteriormente. Y pasamos a los que fueron los personajes clave, quienes fueron Porfirio Díaz, dictador, cuya caída fue el inicio del conflicto; Francisco I. Madero, líder inicial del movimiento promotor de elecciones libres; Emiliano Zapata, defensor de los derechos de de 2 pesos, porque eran las únicas que existían en 1860 y 60 y tantos eran esas monedas, no existían otras, y las de plata, posteriormente cuando se acuñaron, los pesos, ¿m? Los pesos, los de 50 centavos y las pesetas. A ustedes yo creo que es más fácil conocer las pesetas, unas que tenían una balanza, unas moneditas, valían su equivalente a 25 centavos. Creo que sí. Sí, Mi abuelita creo que tenía. sí, es lo más común que pueden que ver conocido ustedes, Ajá. porque también salió el peso, el 0720. Sí, no. Y el 0720 quiere decir que 700 gramos es plata pura de cada kilo de las monedas, porque ni el oro se puede acuñar puro, porque se desgrana, tiene que aliarse con algún metal. Más común es aliarlo con el bronce o con el cobre, ¿sí? Para que no pierda su color. Sí. Sí, y así le digo que ese señor. Pero viene la revolución, inicia 1910, se levantan en armas protestando por los malos gobiernos, entonces vienen y ya te cuenta que saquean toditititas las haciendas, toditititas, no quedó ninguna. Aquí, mira, aquí arriba había una que se llama Maldonado. Aquí de aquel lado del río, aquí de este lado, sí, había una que se llama San Nicolás, todavía tiene su nombre. Arriba, esa de la hacienda de la Flor, esa nomás le pusieron el nombre, pero nunca fue una hacienda. Eso llegó ahí un general o capitán que se apellidó Samperio,
Entonces se apropió de esa zona de terreno, prácticamente lo robó, se asentó esos amperios, se asentaron allí, encontraron las minas y se enriquecieron, y aprovechándose del agua del río, de los manantiales de San Jerónimo, porque pasa por aquí el río. El río más temible en esos años era el río Papalote. Puedes verlo en los libros y puedes encontrarlo. Temible, porque toda, mira, toditita la comarca, todititito así, todititita la cordillera, el agua venía hacia el río de Papalote. Todititita, sí. Desde San Jerónimo a Manalco, toditito, Santo Tomás a Pipilhuasco, San Pedro, Chaucingo, San Andrés de las Ver, todos esos pueblos que ni existían en ese tiempo. Sí. Entonces, toditita esa cordillera, todo el agua y que iba a desembocar al lago de Texcoco, porque no estaba el Gran Canal. El Gran Canal es el error más grande que cometió el ser humano o el hombre, secar el agua, por eso la sequía. Sí. A ese se debe la sequía, y ahí producía agua. En el mes de febrero rete llovía, nomás se levantaba el aire, porque el aire es el que levanta el agua. Sí. Sí, así entonces, y empezaba a llover, porque los aires de febrero corren del sur y corren de este lado, y ahorita corren del norte y corren del otro lado, o sea, tienen su temporada, sí, y les digo que así es lo que recuerdo del pueblo, pero lo de la revolución para Papalotla fue catastrófico, terminó con su poder económico y hasta con su poder, pues ¿cómo te diré? De todo el poder que había alcanzado en la economía y en el comercio que tenía Papalotla. Papalotla, de aquí partían, te digo que en la esquina, en línea recta, de ahí salían las carretas cargadas con granos, salían cargadas hasta con el tequesquite, con la cal, con la paja, con el zacate, con el maíz, con el trigo, con la cebada, con la avena, todititito. ¿Por qué? Porque le surtían toditito el forraje a la Ciudad de México para la caballería del ejército. El ejército se movía a base de caballos, no existían automotores como hoy, no existía, nadie tenía un carro. Nadie en ese tiempo, cuando la revolución, nadie tenía carro, ni nada, no se conoció. Créeme que hasta las armas, la más famosa era la carabina 30-30. Eso, sí. Y ellos, que el ejército quemó toditita las casas ricas, toditito. Todas las casas, todas, le encuentras vestigio de que fueron quemadas. Menos esta, ni la casa de piedra. ¿Quién sabe a qué se deba? Porque yo creo que de allí se surtía de la mercancía que ellos recibían, porque el gobierno se dedicó a robar, el ejército se dedicó a robar, no solo vino a levantarse en armas contra la guerrilla que era Emiliano Zapata, porque los de Francisco Villa, los villistas, nunca llegaron aquí. Nunca llegaron, ellos nunca llegaron. Ellos atacaron en el norte, pero toda esta zona fue de los zapatistas, los de Emiliano Zapata, toditito, un ejército, pues se levantó en armas y eso fue. Y les digo que a raíz de eso, oía yo a mi abuelo platicar, lo más terrible sucedió en 1917. Porque se vino una peste de cólera y casi murieron toditititos los habitantes. Toditititos. El 80% de las personas que habitan en el pueblo no son originarias de Papalotla. Ni siquiera les tocó vivir a sus familiares esto de la revolución. Ellos llegaron y como quedaron las casas abandonadas, tomaron posesión. Y les digo que lo que los favoreció el decreto de Lázaro Cárdenas de 1935, no sé si sepan ustedes, Sí. Ese decreto que se lleva a cabo en 1936. Y así fue como ocurrió todo el pueblo. Y el pueblo, Papalotla, está ubicado totalmente, todo su territorio consta de 80 hectáreas.
Esa es toda la superficie de Papalotla. 80 hectáreas. Si cada hectárea tiene 10,000 metros, ¿cuántos metros cuadrados tiene Papalotla? ¿Te imaginas? Por eso es que siempre se lo han peleado últimamente. Tezoyuca, Texcoco, se lo han peleado. Pero Papalotla tiene más historia que hasta que mismo Texcoco. Texcoco, la historia la ha destruido mismo Texcoco. Yo a mí mi criterio, y a ustedes les voy a prender el foco. Pero ¿cómo es posible que en qué cabeza cabe de gente tan mediocre que a los camiones le pongan una estampa de caballo cuando debería de ser Nezahualcóyotl? Porque Nezahualcóyotl fue el rey de Texcoco y un rey tan grande y tan famoso que dejó escritos, poemas y obras de arquitectura y de drenaje. Sí. Sí. Y yo veo los camiones y digo, pero qué estúpido, ¿no? También cuando recuerdo no sé qué presidente municipal que quiso ponerle a Texcoco escribirlo con Z. Pues ¿qué iba a poner el nombre de Zorrillo o de qué? Oiga, pues sí, ¿en qué cabeza cabe? Si en toda la historia desde hace cientos de años, se ha escrito con X, Sí. Texcoco, como Xocotlán, ¿cuántos nombres llevan la X aquí, no? De la zona. Xocotlán. Xochimilco, todos estos, aquí se usa la X, ¿no? En otros lados ni la pronuncian bien, porque la usan como H o eso, pero así la pronuncian, y no, y así veo. Y les digo todas estas cosas, digo, lo que hemos vivido, y veo los camiones, los taxis trayendo un caballo de símbolo Texcoco. Pues que Texcoco lo fabricó, lo construyó, los animales. Sí. Óigame, pues, ¿quién lo fundó? Porque tiene bases desde Nezahualcóyotl. 1400. Sí, tiene más de 600 años. Sí. Eso, fíjense, y les digo, y así veo, digo, y Papalotla, uno de los municipios tan afortunados, pero de los más afortunados, créanme, que fue de los primeros que tuvo su línea de camiones. Aunque pasaba 3 veces al día, pero en una línea. Salía de Tepeclaustó, Papalotla, San Andrés. Era la ruta y la línea. Desde hace más de 80 años, Papalotla tenía su línea de camiones. Wow. Así de extraordinario. O sea, con una suerte, Papalotla de verdad. No sé por qué, pero Dios lo ha visto con ojos de grandeza al pueblo. Sí, recuerdo lo más terrible que he vivido sobre la naturaleza. Me tocó vivirlo un sábado del mes de octubre, pero no recuerdo la fecha. Recuerdo el día y el año, pero la fecha correcta no la recuerdo. Pero fue un sábado 10 de octubre del año de 1955, como a las 5 de la tarde. Ese día cayó una tempestad tan terrible, pero terrible, que blanqueaban toditita las montañas, toditita la cordillera blanqueaba de puro granizo. Aquí levantó por aquí así, destruyó toditita las cosechas. No, aquí las calles, cuando las empedraron en 1972, 73 con el plan de Luis Echeverría, créanme que les levantaron más de 50 o 60 centímetros. O sea, las casas estaban en alto, todititas, porque sabían el peligro que corríamos cada año. Pero esa vez, a pesar de eso, subió 1,20 m en las casas. Cuando se desbordó el río de Papalotla. Y traía bloques de granizo como barras de hielo. Chocaban contra las paredes. Hay una casa allá, ¿conocen la vinatería? La que está allá en la esquina. Sí. Sí. Mira, así de increíble.
por las ventanas se metía derechito el agua. Wow. Derechitito, y estaba bien altote, porque así había gradas para subir a esa tienda, porque esa fue la última tienda grande, famosísima que quedó, y la robaron y en 1940 desapareció. Yo todavía no nacía, pero eso ya es más frecuente. El dueño de esa propiedad, desde la esquina hasta la primaria, hasta donde está de la calle de la primaria, todititito era su propiedad. Se llamó Juan Ambriz. Sí, uno vende en las casas, cuando se desbordó el río de Papalote. Y trae bablón para pagar teléfono de Papalote. Pero tus guaraches usados, o tu pala, tu hoz, todo estuviera como estuviera, te lo agarraban en empeño. Le ponías fecha, tú. Pero si no llegabas a sacarlo, al otro día ya estaba en venta. Sí. ¿Qué hacen esos ladrones que de las tiendas de donde vas al empeño en Texcoco? Porque son ladrones, no son gente que tenga piedad o eso. No. Y discúlpeme que mezcle una cosa con la otra, pero es lo que ve uno, ¿no? De México, ¿no? De México, por el dinero, ¿no? Que tienen apego a eso, a los bienes. Todo aquel que muere apegado a sus bienes y que no se... Wow. O sea, con laza por atrás, se la embrocaron así, y como le abrieron el cráneo, se lo volvió a cerrar, y el señor, pues con el derrame interior, pues no. Gente que tiene para irla pasando, para comprarse un carro, pero rico no. Yo considero rico una persona que cuente con 20 o 30 millones, ¿no? Sí. Realmente. Porque el que tiene 3, 4, la verdad no es rico. No. Casi te compras un carro, te estás acabando. Pues sí, honestamente. Ven cómo está hoy la situación. Sí. Sí, y les digo, y de esa casa grande, cuando tengo algunos detalles, porque tuve la dicha de platicar con el hijo del mayordomo. El mayordomo de esa casa grande, el dueño se llamó Manuel Villalba. No sé el nombre de su esposa, y tuvo un hijo, pero todos, Manuel, el que la compró. Pero Dios me perdone, pero por lo que he oído no la compró.